Son las 8:10. Bueno, mientras en otros lugares del mundo ocurre lo que recién comentábamos, las aguas no están del todo calmas en esta parte del planeta, en América Latina. Basta abrir o leer las noticias de los últimos 5 o 7 días para darse cuenta que en este momento en nuestro continente tenemos algunos países donde se viven crisis políticas, otros donde hay manifestaciones masivas en las calles, otros donde se produce un choque entre las instituciones de la República. Y queremos ir más allá de la coyuntura y tratar de ver algunas tendencias más generales. Y para ello recurrimos, y le agradecemos profundamente por el tiempo que nos dedica, a la directora de investigación de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello y directora del Núcleo Milenio sobre Crisis Políticas en América Latina, CRISPOL, es la sigla. Stephanie Alenda es la profesora. Stephanie, muy buenos días. Gracias por poder conversar esta mañana. Buenos días, Patricio. Muchas gracias por la invitación. Sí, precisamente el trabajo que está haciendo el núcleo es muy interesante porque trata de mirar estas tendencias más generales, ¿no? Y sabemos que en los países hay coyunturas diferentes, pero quizás haya algunas situaciones más de fondo, más estructurales, que nos permitan agrupar esto que yo describía, ¿no? ¿Qué podríamos decir inicialmente, Stephanie, sobre cómo están viendo la situación institucional en América Latina y qué es lo que estaría explicando estas situaciones de crisis que vivimos en distintos lugares? Bueno, creo que hay que partir preguntándose lo que llamamos crisis políticas, Ujú. ¿no? Porque uno de los problemas frecuentes también en los medios es el uso indiscriminado del término de crisis política para describir situaciones que en realidad no lo son. Porque nosotros partimos de una definición y de una constatación. Las crisis políticas no pueden ser confundidas con transformaciones estructurales más amplias que ha conocido durante los últimos años la política latinoamericana, como la desafección ciudadana, la erosión de los mecanismos tradicionales de mediación, de representación, el debilitamiento de los partidos políticos, la inestabilidad de las coaliciones de gobierno, etcétera, la fragmentación partidaria. Todo esto configura escenarios en los cuales se pueden desatar posibles crisis políticas, pero no son crisis políticas, ¿no? Vale decir que no todo evento complejo o todo evento urgente constituye una crisis política. Una recesión económica puede ser muy grave, pero si los actores logran gestionarla mediante acuerdos o políticas públicas, no se transforma en crisis políticas. Un clima también de protestas sociales puede generar tensiones muy importantes, pero si el sistema institucional canaliza esas demandas, tampoco deriva en crisis políticas. ¿A qué voy con eso? Es que lo que entendemos nosotros por crisis política es o son situaciones en las que fallan o resultan insuficientes las rutinas institucionalizadas para procesar un fuerte cuestionamiento hacia el orden vigente, Ujú. que puede provenir de la sociedad o que puede provenir de un conflicto dentro del aparato estatal. Esto es lo que genera una gran incertidumbre respecto a la propia continuidad del orden vigente. Ujú. Vale decir, hay crisis políticas, según nuestra definición, cuando las instituciones pierden su capacidad para procesar demandas, gestionar conflictos, de modo que el desafío hacia la autoridad adquiere una gran relevancia. Eso como una definición para partir, ¿no? Luego podemos entrar en los tipos de crisis y efectivamente en los patrones comunes que podemos ir observando. Sí, se dice de nuestro continente, Stephanie, que ha sido desde la fundación de los estados que tenemos actualmente desigual y que eso no se ha revertido del todo, ¿no? Y creo que basta recorrer en auto o en locomoción colectiva cualquiera de nuestras capitales, por ejemplo, para darnos cuenta de que la provisión de servicios, la presencia del Estado, está distribuida de manera desigual también en el territorio, ¿no? Esto que al fin y al cabo pienso tiene que ver con lo que en alguna época se llamaba el contrato social, ¿no? ¿Cuánto incide en esta percepción que tú describías como de impugnación o molestia con el orden vigente?
Bueno, puede incidir mucho en la medida en que puede haber crisis políticas que se gestan desde la sociedad, vale decir, a través de ciertas estructuras de conflicto que se gestan a nivel de la sociedad civil, lo que nosotros llamamos crisis verticales, Mm, ¿no? Como desde abajo hacia arriba. Y esto puede tomar diferentes formas, y las ha tomado en América Latina. Protestas masivas, episodios de violencia, huelga general, campañas de protesta, etcétera. Vale decir que esto, una vez más, puede darse, pero no necesariamente derivar en crisis políticas si estas demandas son canalizadas por la institucionalidad. Ya eso es como punto de partida. Así que en sí la desigualdad no genera una crisis política, sino mm. que tienen que darse varios otros factores para desembocar en crisis políticas. Bueno, no sé, por ejemplo, me preguntabas son los factores comunes, ¿no? O los patrones Sí, que claro. lugar a crisis políticas en la región. Hay ciertos patrones gatillantes que se generan, una vez más, en la sociedad o más bien desde el Estado. Por ejemplo, disputas, se han generado bastantes disputas durante los últimos 20 años, que es la temporalidad que nosotros tomamos, por la integridad electoral, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Honduras en 2017, Ujú. toda la incertidumbre que se produce en torno al escrutinio, las denuncias de irregularidades que también uno observó en Bolivia en 2019 también. Eso escaló a campañas de protesta y obviamente fragiliza mucho el gobierno, produce choques interinstitucionales que extienden la crisis, ¿no? Entonces uno tiene que preguntarse un poco por el tipo de gatillantes que observamos a lo largo de esos años. También el uso del impeachment, ¿no? Que hoy tuvimos muchos ejemplos, tanto en Paraguay, en Brasil con Dilma Rousseff, que va a operar eh, como una suerte de válvula desde las reglas existentes para superar cierto bloqueo, sobre todo cuando hay protestas sociales importantes que acompañan el impeachment, pero erosiona la confianza en el procedimiento y en la imparcialidad de los árbitros y por lo tanto tenemos también situaciones ahí de crisis políticas tal como las definimos. Tuvimos en Paraguay en 2012 el juicio express de Fernando Lugo, ahí se origina en el Congreso, se produce solamente una movilización social breve y contenida y no hay una crisis tan sostenida del orden público. El sistema retorna rápidamente a su funcionamiento rutinario tras el traspaso presidencial, pero sí se produce una crisis política. En cambio, en Brasil hay más bien varias como idas y vueltas entre Ujú. lo que pasa en la calle, lo que pasa a nivel del Congreso. Hay protestas masivas en 2013 que inauguran todo un ciclo de crisis política hasta la destitución de Dilma Rousseff, en que hay ahí una suerte de retroalimentación entre la presión que se produce desde la sociedad, estrategia parlamentaria, dinámica de coaliciones, en fin, ahí hay una suerte de doble movimiento entre lo que sucede a nivel sociedad y más bien a nivel de las élites, ¿no? Y cada crisis obviamente tiene su propia dinámica, pero todos estos ejemplos configuran una crisis política tal como los entendemos y son gatillantes, ¿no? Son elementos claves que uno tiene que identificar como el punto álgido que nos permite decir, acá hay una crisis política, pero se origina a veces antes, desde la calle o desde más bien el Congreso o los poderes del Estado, ¿no? Y hay muchos otros ejemplos que podríamos ir dando. Sí, estamos conversando con la profesora Stephanie Alenda. Stephanie, hay dos cosas que uno escucha recurrentemente en el trabajo periodístico cotidiano, ¿ah? Sobre nuestra región. Una es la disociación entre la política y la sociedad, ¿no? Y la otra que uno escucha permanentemente es esta idea de que a veces las sociedades no están polarizadas, pero las élites sí, ¿no? Y menciono estas dos cosas juntas porque em, en la revisión del funcionamiento de los sistemas políticos cotidiana, uno debería esperar que las dirigencias, los representantes de la ciudadanía, contribuyan efectivamente a canalizar los conflictos y a propiciar resolverlos. Pero muchas veces lo que uno encuentra es lo contrario, incentivos
a hacer propuestas que no van al tema de fondo y que más bien buscan una espectacularidad, la preferencia del epíteto por sobre el argumento, a veces la pulsión por radicalizar para capitalizar y no necesariamente para llegar a acuerdos. Bueno, y todo eso termina obviamente cargando el funcionamiento cotidiano de la democracia, ¿no? ¿Cómo ves aquello? Y también me pregunto si esto es así ahora, así como lo dicen algunos autores, o es una cuestión más bien constante en la historia de nuestro continente. Bueno, creo que es una cuestión cada vez constante, cada vez más constante en el mundo. Se Mm. observan en diferentes países temas de dificultades para gobernar, ¿no? El caso francés también es un buen ejemplo de crisis política que sigue, bueno, se observa no necesariamente de manera tan intensa a lo largo de estas últimas semanas, pero sí estamos en lo que podría llamar una crisis política con posibles bloqueos de sucesivos primeros ministros, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que no es un caso o solamente, o no es un fenómeno solamente latinoamericano. Lo que sí podemos decir es que la división entre las élites es parte del problema, efectivamente. Ya mencioné los casos del impeachment o los conflictos también intraelitarios, ¿no? Son parte del problema. Mencioné los casos del impeachment como figura que revela la existencia de una crisis de tipo horizontal, es decir, a nivel del Estado, pero también hay todo el caso de las transiciones de un gobierno a otro que son bloqueadas, ¿no? Honduras 2017, Bolivia 2019, Guatemala 2023, Venezuela, en fin. Esto puede derivar en protestas callejeras importantes, choques interinstitucionales también, que van a tensionar mucho la arquitectura democrática, ¿no? Entonces, cuando se produce una duda sobre el resultado o el desarrollo de una elección, por supuesto que hay ahí una fragilización de la gobernabilidad. Y una transición de un gobierno a otro que es cuestionada puede, por supuesto, cristalizar una demanda de remoción del electo y prolongar la confrontación entre poderes. Así que parte de estas crisis políticas efectivamente develan un problema o conflictos importantes entre las élites y suelen repetirse en nuestra región. Sí, como se ha planteado en este tiempo el rol de los medios de comunicación y de las redes sociales, Stephanie, que se habla a nivel mundial, bueno, somos parte de este mundo hiper interconectado. ¿Cómo lo ves en esta parte del mundo? Bueno, el rol de los medios de comunicación pueden tener cierto impacto en el agudizamiento de la crisis, ¿no? Sobre todo si tenemos una situación en que son hiperpolarizados eh, los países o los episodios dentro de los países en que se observa una alta desinformación, facilitan la coordinación y la amplificación de marcos de ilegitimidad, ¿no? Abriendo la posibilidad de que haya tanto como protestas desde la calle, a raíz de ciertas noticias que puedan generar algún descontento social, como entre las élites, Ujú. conflictos intraélites cuando uno siente que es víctima de fake news, etcétera. Por lo tanto, hay una responsabilidad de los medios de comunicación de la cual hay que preocuparse para evitar llegar a sistemas, una ecología mediática hiperpolarizada, sin Ujú, duda. ujú. Stephanie, bueno, estamos donde estamos y me gustaría preguntarte no solamente por el presente, sino por el futuro. O sea, estas tendencias que ustedes vienen estudiando en las últimas 2 décadas, ¿cómo se proyectan en los próximos años? ¿En qué deberíamos poner atención? ¿Dónde ves tú que habría eh, condiciones para que los problemas se agraven o se reviertan? Si miráramos el día de hoy como una suerte de punto de inflexión, ¿qué podríamos decir?
Bueno, lo que podríamos, lo que enseñan también la experiencia de la crisis, nosotros estamos recién haciendo un levantamiento, codificando la crisis, no he hablado de la metodología del proyecto, sería largo de contar, pero lo que enseña ya ese primer acercamiento al problema es que sí, a nivel regional, los casos permiten extraer ciertas claves, ¿no? Que podemos anticipar ciertos shocks, por ejemplo, a nivel de precios o de contratos sensibles, ¿no? Por ejemplo, hay lecciones que uno puede sacar del caso de Ecuador en 2019, Panamá 2023, evaluando ex ante ciertos impactos, eh, organizando ciertos paquetes de mitigación temprana y mesas de diálogo sectoriales para evitar escalamientos, bloqueos. Todo eso es aplicable al caso de crisis que se desencadenan cuando hay un alza de tarifas de combustibles, transporte, todo eso que también son parte de la crisis que nosotros estudiamos. También otros casos enseñan que se puede blindar la integridad electoral, ¿no? Eso a partir del caso hondureño, en fin, hay muchos otros casos. Son importantes las auditorías transparentes, sobre todo en los Mm. países existen más dudas sobre la integridad de los procesos electorales, hay que reforzar la logística del escrutinio, los protocolos de comunicación de los resultados. Todo eso disminuye la probabilidad de las crisis postelectorales, ¿no? También hay que evitar dar señales, otros casos como el salvadoreño, ¿no? De autoprotección institucional. Por ejemplo, nombrar como tener una transparencia mucho más importante y una gradualidad en las reformas institucionales orgánicas que uno vaya haciendo, ¿no? Para evitar que se dé una sensación verdadera o falsa de cierto blindaje de las instituciones a favor de un gobernante. Hay que también, hay una serie de cosas que uno puede aprender de esas crisis, ¿no? Uno tiene que también tener un uso excepcional del impeachment, como que uno no puede recurrir al bloqueo permanentemente, porque eso bloquea en el fondo el sistema político. Eso lo podemos aprender de los casos brasileño, paraguayo, que ya mencioné. Encauzar también los conflictos sin militarizar, que en el caso de Chile en el 2019 ha mostrado claramente que los acuerdos políticos y las rutas constitucionales son mucho más eficaces y menos costosas que escaladas que sean más coercitivas o que radicalicen o alarguen la crisis, ¿no? Otro ejemplo, la capacidad de diálogo territorial, intercultural, todo eso también son factores que se observan a nivel local y que pueden desencadenar crisis políticas, ¿no? Ahí las experiencias claves o los casos claves son los de Bolivia y Ecuador principalmente, y eso se sugiere instalar mesas estables, de diálogo, con representación legítima, para que el conflicto no vaya escalando desde lo local hasta lo nacional. Y luego fortalecer los partidos, fortalecer las instituciones, ¿no? Tener mucha más disciplina legislativa, mayor coordinación e institucionalización de las coaliciones, para contener precisamente la posibilidad de conflictos intraélites, ¿no? Mm. Ahí para evitar ciertas secuencias permanentes de crisis, como en el caso de Perú, que fueron desde 2017, 2018 hasta 2020, etcétera, etcétera. Así que hay mucho que se puede aprender de los tipos de crisis que uno va estudiando para también prevenirlas, sin duda. Bueno, y esa es parte de la tarea de este núcleo milenio sobre crisis políticas en América Latina, CRISPOL. Evidentemente estos son temas muy vastos, ¿no? Lo que quisimos hacer es hacer algunos señalamientos para, bueno, para tenerlos a la mano, tener las prevenciones respectivas y por supuesto también para dar cuenta de la importancia que tiene mirar nuestros fenómenos coyunturales en tramos más largos y también en tramos o en rangos regionales. Hemos conversado con la profesora Estefanía Lenda. Estefanía, muchas gracias por esta conversación y que tengas una buena semana. Muchas gracias, Patricio, de nuevo por la invitación. Ahí estaba la profesora Lenda. Son las 8:30. Vamos a ir a un breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación.